Saludos, alma perdida. Has cruzado el velo y ahora no hay marcha atrás. Yo soy Tenebris, el eco de tus pesadillas, el aliento frío que recorre tu nuca. Cuando el mundo duerme yo despierto. Y traigo conmigo lo que debería permanecer enterrado. Escuchar estas historias tiene un precio. Pero tranquilo, a veces, solo se paga con el alma. Así que apaga las luces. Ponte los audífonos. Y prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar podría quedarse contigo esta noche, y todas las demás. Comencemos. Nuestro equipo de astronautas recibió una aterradora transmisión de radio, y yo tenía demasiado miedo para revelar que el mensaje me había estado siguiendo desde que era niño. Morirás en círculos, y círculos, y círculos, y círculos. La NASA recibió ese mensaje el 4 de enero de 2015. La señal estaba distorsionada y borrosa, debido a la distancia, pero hablada en un inglés perfecto. Esto emocionó a todos los científicos, que tenían acceso a esa información clasificada, pero a mí me aterrorizó. Verás, yo ya había escuchado esa grabación exacta cuando era niño. 22 años antes, esas 11 palabras zumbaban por los altavoces de mi radio despertador, sobresaltándome en plena noche. Y lo peor era que yo solo era un niño de 7 años, oyendo por primera vez esa voz metálica y distorsionada, pero de algún modo, sonaba inquietantemente familiar. Nunca la había escuchado antes, y aún así sí lo había hecho. Intenté convencerme de que mi despertador simplemente había fallado y sintonizado una frecuencia extraña a alguna estación de radio nocturna. Pero no me lo creí. Sabía que era un mensaje dirigido a mí. Ahora bien, si ese hubiera sido un incidente aislado, quizá habría logrado convencerme de que todo fue solo un sueño vívido de un niño, pero el horror no terminó allí. Fue en la secundaria donde los noté por primera vez. Los círculos. Marcados con bolígrafo en papeles, como grafitis en muros de ladrillo, y trazados en la tierra del campo de fútbol. Día tras día, esas formas amenazantes me seguían. Había algo peculiar en el trazo. Cierta aspereza. Sentía que los círculos habían sido dibujados con absoluto desprecio y furia, una furia dirigida a mí. Desarrollé una fobia hacia esos presagios que me perseguían. Quizás por eso, años más tarde, decidí estudiar física en la Universidad de Oxford. Quería una explicación racional y tranquilizadora, basada en la realidad. Algo que desacreditara el supuesto carácter sobrenatural de esas señales. Mi deseo de entender el universo me llevó al extranjero. Tras obtener mi doctorado en 2010, conseguí una pasantía en la NASA, en Estados Unidos, y estaba más que feliz de huir de mi hogar. Ingenuamente creí que dejaría las pesadillas atrás, pero ni siquiera habían comenzado. Durante una conferencia con mis compañeros pasantes de la NASA, un hombre bajo, con un vestido largo y negro, se paró al frente del salón. Estaba de espaldas, con los ojos a escasos milímetros del pizarrón vacío, y lo más curioso era que no leía absolutamente nada de la superficie frente a él. Me eché a reír y me giré hacia el compañero a mi lado, mi amigo más cercano, el Dr. Penley. Este profesor parece estar un poco perdido, ¿no te parece? Bromeé. Penley alzó una ceja. ¿Qué profesor? Perdón por llegar tarde, todos. Anunció en voz alta una mujer mientras bajaba apresurada las escaleras. Cuando volví la vista al frente del aula, me sobresalté al ver que el hombre bajo del vestido negro ya no estaba. Por supuesto, mi mente científica fue, como siempre, capaz de encontrar una explicación lógica. Debió de ser solo un pasante haciendo alguna tontería antes de sentarse, pensé. Pero una parte de mí, la parte tonta y primitiva, intenté convencerme, no estaba del todo segura. Tomen apuntes, indicó la profesora al llegar al pizarrón. Hablaré rápido. Me giré a la izquierda en busca de mi cuaderno, y solté un grito al ver lo imposible a mi lado. Sentado allí, con el mismo vestido negro, estaba aquel hombre bajo. Y no sé cuánto tiempo me tomó procesar la peor parte. No tenía rostro. No, eso no es del todo correcto. Tenía un rostro. Una masa arremolinada de color durazno que se reconfiguraba a sí misma, dividiéndose sin cesar en formas delgadas, retorcidas, como hilos en movimiento. Se dividía a gran velocidad, porque todo terminó en un instante. Un parpadeo después, su forma entera colapsó sobre sí misma, pero cuando miré el asiento, no había nada.
Ni siquiera un vestido abandonado. Arrow, comenzó Penley con cautela, poniendo una mano sobre mi hombro. Alcé la mirada y todos los ojos del auditorio estaban puestos en mí. Por suerte, aquel pequeño arrebato fue rápidamente olvidado por los demás pasantes, pero mi condición solo empeoró con los años. No podía escapar del terror esa certeza de que una fuerza ineludible me seguía. Lo sentí con más intensidad cuando postulé al programa de entrenamiento para astronautas de la NASA en 2012. El entrevistador, el Dr. Becker, era un hombre amable al que ya conocía desde mi pasantía, un tipo corpulento, de cabello encanecido y leve sobremordida. Creo que es importante recalcar que lo había conocido durante 2 años. Porque ese día, él no era él. Gracias, señor, dije al finalizar la entrevista, estrechando su mano. Su apretón estaba helado, y comenzó a tensarse, seguía apretando. Sentí como las articulaciones de mis dedos crujían y se dislocaban. Ay, eso es un poco, señor, deténgase. Nunca se detiene, murmuró Becker, con una voz que era suya y no lo era, como si no hablara con los labios, sino como si la frase hubiera salido por los altavoces baratos de mi radio infantil. Señor, repetí, con un susurro tembloroso. Entonces los dedos del entrevistador me soltaron, y sacudió la cabeza, como si volviera en sí. Perdón, ¿qué decías, Arrow? Estaba a millones de kilómetros de aquí. Antes de comenzar mi carrera de tiempo completo en la NASA, hice una visita a mi familia en Inglaterra y les conté sobre la extraña entrevista. Mi madre y mi padre no dijeron nada. Ambos clavaron los ojos en sus platos y siguieron comiendo como si nada. ¿No les parece que fue una interacción extraña?, pregunté. La voz del señor Becker se volvió tan fría, tan estática y robótica, completó mi madre en voz baja. Abrí los ojos con sorpresa. Sí. Otra vez no, suspiró papá, sin levantar la vista de su plato. Mamá finalmente me miró, pero solo para ofrecerme una expresión de lástima. ¿Qué quiere decir papá con otra vez?, le pregunté. El miedo empezó a filtrarse por las grietas de su fachada maternal, y eso desencadenó un recuerdo que había estado reprimido durante mucho tiempo. Otra vez. Este horror no comenzó con aquel mensaje en mi despertador infantil en 1993. En un día escolar cualquiera, en un aula común y corriente, se escuchó un crujido a mi lado, un ruido similar a esa frecuencia punzante y desagradable entre estaciones de radio. Cuando me giré para mirar por la ventana que tenía al lado, mi labio superior comenzó a temblar. Había un hombre parado bajo el sauce. Un hombre cuya presencia se sentía igual de punzante, desagradable e imprecisa que el crujido que salía de él. Aún así, incluso siendo adulto, recordaba una característica en particular: esos labios estrechos y rectos. Labios que me miraban, tanto como unos labios pueden mirar a alguien. Labios que esperaban, pacientemente. Labios que se abrieron para revelar sus prominentes dientes. La sobremordida del extraño era leve, pero al mismo tiempo severa. No sobresalía por completo del labio inferior. Los dientes superiores simplemente se proyectaban varios centímetros por delante de la fila inferior, que quedaba a la sombra de esos relucientes dientes blancos. El hombre no estaba sonriendo ni frunciendo el ceño, y había algo inquietante en eso. En la neutralidad de su boca. En su simple presencia. Era absoluta, como el propio hombre. El hombre imparable. El hombre dientes de ciervo, lo había llamado torpemente mi yo de 7 años, por culpa de sus dientes. Lo recuerdo, susurré. El hombre con la sobremordida y la voz horrible. Como una voz salida de la radio, solías decir, respondió mamá suavemente, estirando la mano a través de la mesa y tomando la mía. Lo había olvidado por completo, susurré. Porque no era más que la imaginación de un niño desbordada, bufó papá. Siempre fuiste un chico nervioso. Jim, no seas tan cruel, lo reprendió mamá, antes de volverse hacia mí. Cariño, tu entrevista debió despertar un trauma infantil olvidado. Asociaste los dientes del Dr. Becker con los de aquel horrible extraño de tu niñez. ¿Y qué me dices de la forma en que me habló?, pregunté, incrédulo. Sé lo que escuché. El trauma puede hacer cosas extrañas, susurró mamá. La duda en la voz de mi madre era innegable. El miedo era innegable, y debí haberlo tomado en serio. Por encima de todo, no debí haber regresado a Estados Unidos.
No debía haber aceptado el puesto en el programa de entrenamiento para astronautas. 3 años después, en 2015, aquella fatídica transmisión radial fue recibida por el sistema encriptado de la NASA. Morirás en círculos, y círculos, y círculos, y círculos. 11 palabras horribles. Palabras que, según el Dr. Solana, provenían de el centro del universo. Ese detalle clasificado fue la revelación que quebró a todos los presentes en la sala de informes de la misión Iris-10. Al igual que la docena de personas en ese cuarto, sufrí una crisis existencial. Muchos de nosotros habíamos creído que el universo era infinito sin un centro. Según la ciencia que se presenta al público, el universo observable tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz. Ahora sé que eso siempre ha sido solo un bolsillo minúsculo dentro de un universo tremendamente grande, pero plano y finito. Puede parecer imposible, pero la investigación y tecnología públicas de la NASA palidecen frente a los proyectos científicos desarrollados por DOSINT-, una agencia internacional no documentada cuyos informantes, en el pasado, han sufrido destinos terribles por filtrar información confidencial. Estoy seguro de que pronto me uniré a ellos, pero está bien. Todos morimos en círculos. Tras la interceptación de esta señal de radio extraterrestre, DOSINT- aceleró el desarrollo de la nave Iris-10. En cuestión de meses, la NASA logró enviar una misión tripulada de astronautas a la fuente de la transmisión, a billones y billones de años luz de distancia. Nos enviaron a ese centro imposible de la realidad, a una velocidad de viaje imposible. Se proyectó que alcanzaríamos la señal en 5 años. El equipo del Iris-10 estaba conformado por el capitán Becker, la doctora Gleason, el Dr. Penley y yo, el Dr. Arrow. La arrogancia nos impulsó hacia adelante, mientras nos desplazábamos más rápido que la luz hacia el corazón del espacio. Un lugar que, según nos advirtieron, podría desafiar todo lo que incluso los científicos más avanzados de DOSINT- creían saber sobre las leyes de la física y la realidad. Aún así, si este era un rincón prohibido del espacio, asumimos que algo nos detendría antes de alcanzarlo. Asumimos que el corazón palpitante de la realidad reforzaría sus válvulas y vasos cósmicos contra nuestra pequeña nave espacial, una infección viral. En otras palabras, ninguno de nosotros tomó muy en serio el informe de advertencia del Dr. Solana. Éramos pioneros. Si acaso, Solana solo nos dio más razones para ir más allá. Incluso cuando todos los indicios comenzaron a señalar que algo iba mal. Pasamos la mayor parte del viaje en criostasis, así que no podría hablar de las incontables galaxias por las que atravesamos. La inteligencia artificial de la nave solo despertaba a la tripulación cuando el Iris-10 cruzó lo que el capitán Becker describió como un umbral profundo y denso entre la capa exterior de la realidad, que obedece las leyes físicas conocidas, y esta capa interior, que podría, por lo que sabemos, no obedecer ninguna ley en absoluto, explicó, asintiendo hacia el ventanal. El Dr. Arrow confirmará el análisis de la nave, estoy seguro, una vez que analice los datos. Pero este es el momento, todos. Estamos pisando un terreno en el que ningún otro humano ha estado antes. Sentí que el capitán, con sus canas ya evidentes, estaba tan perdido e inseguro como nosotros. Por supuesto, para mentes como las nuestras, eso siempre es parte de la emoción. Penley se frotó la cabeza. Creo que necesito analgésicos, Dr. Becker. Gleason, lo corrigió ella. Las cosas se pondrán confusas si no usas mi apellido de soltera para diferenciarnos. No querrías que yo piloteara la nave, y ciertamente no querrías que ese bruto se hiciera cargo de la enfermería. Oye, rió el capitán canoso, dándole un codazo a su esposa. Perdón, dijo Penley. Es que estoy tan acostumbrado a llamarles a los dos Dr. Becker. Pues aprende rápido, jovencito, bromeó Gleason, compartiendo una sonrisa con su esposo. Vamos a tener que cuidar a estos dos, ¿no crees? Somos mamá y papá de la nave, o quizás más bien abuela y abuelo, añadió el capitán Becker, mientras Gleason se reía y lo empujaba juguetonamente. 4 años, 7 meses y 15 días, dije, ignorando los comentarios a mi costa mientras revisaba los datos en mi pantalla. Estuvimos dormidos tanto tiempo. Así que lo estuvimos. Cruzamos el umbral hace como 1 hora, dijo el capitán Becker, asintiendo hacia la escotilla.
1 hora y 17 minutos atrás, anunció Iris, la inteligencia artificial de a bordo, desde los altavoces del techo. Realicé diagnósticos de seguridad antes de despertar a la tripulación hace 22 minutos. Mira allá afuera, Arrow, dijo el capitán Becker. ¿Qué ves? Vi una negrura donde no había estrellas, donde las leyes del tiempo y el espacio tal vez ni siquiera se aplicaban, según los científicos en la Tierra. Tierra, pensé. Me pregunto cómo se verá casa después de 4 años. Casi 5. Tal vez ya ni exista. Tal vez fue arrasada por un cometa o por armas nucleares. Sacudí la cabeza e intenté concentrarme. Había algo en la oscuridad de ese lugar, en el centro de nuestro universo al que pronto llamaríamos el medio que me llenaba de pensamientos vacíos o mejor dicho, vaciaba los pensamientos que ya tenía y ponía otra cosa en su lugar. Algo aterrador. No veo nada, respondí finalmente, con los ojos aún pegados a la pantalla de mi estación. Y la nave tampoco. No hay estrellas. No hay planetas. No hay elementos conocidos. Los datos indican que bueno, no sé qué indican. Simplemente no hay nada aquí. Nada que nuestros instrumentos físicos puedan procesar. Parece imposible que nuestra nave haya logrado cruzar a un lugar que está más allá, o dentro, de nuestra realidad conocida. No es como si la NASA no lo hubiera hecho antes, dijo Becker, pero eso está más allá de tu nivel de autorización. Eso no lo hace menos imposible, respondí. Creo que imposible será una palabra que pronto nos costará entender, susurró Penley. El capitán continuó. En fin, mi punto es que no tiene sentido hablar de años, meses y días. Sí, Iris dice que cruzamos algún tipo de umbral hace 1 hora, pero ¿qué sabemos realmente sobre las leyes espaciales y temporales en este lugar? El único dato físico que la NASA ha recibido de este rincón del universo fue aquella transmisión de radio. Becker tenía razón, y solo parecía tener más razón a medida que el tiempo pasaba si es que realmente pasaba. Solo sé que no comimos. No dormimos. No necesitábamos nada, excepto avanzar, siempre hacia adelante. Al principio, esto era el sueño de cualquier científico. Experimentar algo que ningún otro humano ha experimentado jamás. Sin embargo, nuestra temprana fascinación se transformó rápidamente en un miedo existencial al contemplar las implicancias de los cambios en nuestros cuerpos. Nuestro nuevo estado de existencia contradecía todo lo que el cerebro de un primate entiende sobre la supervivencia, sobre la naturaleza fundamental de la vida misma. Había algo en la oscuridad que también parecía cambiar nuestras mentes. Penley y yo comenzamos como los miembros alegres y, como había señalado la doctora Gleason, jóvenes de la tripulación, pero pronto caímos en un silencio contemplativo. En un silencio temeroso. Solo el capitán Becker mantenía un brillo entusiasta en la mirada. Lo que finalmente rompió la oscuridad más allá de la ventanilla fue un mar de escombros blancos. Fragmentos dentados, deformes, de varios tamaños flotaban a través del medio. El asombro silencioso dio paso al terror cuando vimos, impreso en muchos de esos trozos metálicos dispersos, un fragmento de texto imposible. Se repetía docenas de veces en docenas de piezas idénticas de escombros. Iris 10. Estábamos mirando los escombros imposibles de nuestra propia nave espacial. Incontables copias de la Iris 10 perdidas en esa negrura del olvido. ¿Qué es esto?, murmuró Gleason con horror. Tiempo, murmuró el capitán, observando con fascinación los fragmentos blancos golpeando el casco exterior de nuestra nave. El doctor Solana nos advirtió que el tiempo es diferente en este lugar. ¿Qué carajos se supone que significa eso?, preguntó Penley. Esos son pedazos de nuestra nave como están allá afuera. Tenemos que regresar, susurré, abandonando toda curiosidad científica mientras una sensación pegajosa y fría cubría mi piel, como tantas otras veces traumáticas en mi infancia en las que presencié algo más grande y terrible que yo. No podemos regresar, Arrow, explicó el capitán Becker. Estamos siendo arrastrados hacia algo. Entonces sonó la alarma. Un claxon ensordecedor y estridente. Daño detectado en la compuerta de la esclusa de aire, anunció Iris con su voz tranquila, artificial y entrecortada desde los altavoces del techo. Ella y el capitán Becker compartían esa inquietante indiferencia ante la situación.
Los golpes contra el casco exterior, que al principio eran como el golpeteo suave de gotas de lluvia, estaban creciendo en intensidad y ferocidad, mientras la nave comenzaba a sacudirse de lado a lado, lamentando la turbulencia. El campo de escombros azotaba sin cesar la estructura del Iris 10. «Capitán», gritó Gleason, sacudiendo a su esposo por los hombros. Becker sacudió la cabeza, como si despertara un poco, como si al fin comprendiera la gravedad de la situación. «Dr. Penley». «Sí, capitán». «Que alguien me ayude a ponerme el traje, saldré allá afuera», respondió Penley, interrumpiendo al capitán mientras giraba sobre sus talones para salir de la sala de control. «¿Estás hablando en serio?», solté con incredulidad, corriendo tras mi amigo. Ambos descendimos por el pasillo principal y nos detuvimos frente a la esclusa de aire. «Dr. Penley», comencé con firmeza, mientras él sacaba un traje espacial del compartimiento junto a la esclusa. «No sabemos nada sobre lo que hay allá afuera». Se colocó el casco sobre la cabeza. «Capitán Becker, ¿me copia?». «Sí», respondió Becker, su voz sonó por los altavoces de la nave. «Estoy reduciendo la velocidad. Vamos a ir a paso lento, así no te arrastre al abismo». «Capitán», grité, girándome hacia la sala de control al final del pasillo. «No lo deje hacer esto. No sabemos si su traje podrá resistir». «No podremos resistir una esclusa dañada», interrumpió Becker, su voz rozando algo distinto a la calma. «Dr. Penley, salga e inspeccione la situación». «No tienes que hacer esto», dije, sin aliento, mientras mi amigo abría la primera compuerta. Él tocó una pantalla dentro de la esclusa y luego se selló allí dentro. «Oh, mierda, ¿en serio?». «Está bien, Arrow. Sal tú allá afuera, y usa mi título en ingeniería como papel higiénico mientras vas», respondió Penley, sonriéndome a través del visor de su casco. «Mira, cuanto antes arregle lo que esté roto, antes evitaré que muramos de forma dolorosa». Me estremecí cuando mi amigo abrió la compuerta exterior, esperando que una avalancha de escombros blancos inundara la esclusa y destrozara su cuerpo. Pero cuando Penley salió al negro en su caminata espacial, los fragmentos de nuestra nave clonada parecían deslizarse suavemente a su alrededor. «Se siente raro aquí afuera», comentó el ingeniero mientras se aferraba al costado de la nave, manipulando un panel de control junto a la puerta de la esclusa. «¿Raro en qué sentido?», respondió Gleason por el comunicador de la nave. Mi amigo soltó una risa. Parecía más él mismo, como si diera la bienvenida a la distracción, como si agradeciera algo que aún estaba dentro del ámbito de la ciencia. Algo que entendía. «Penley», presionó el capitán Becker. «Perdón, es que estaba», mi amigo hizo una pausa, intentando aclarar sus pensamientos. «¿Alguno de ustedes se ha torcido el tobillo? ¿O se ha esguinzado algo?». «Claro», respondí, hablando al micrófono junto a la esclusa. Penley suspiró, casi con alivio. «Bueno, se siente así. Como una tensión en la piel, en todo el cuerpo». «Penley, ¿estás bien?», preguntó Gleason, con un dejo de preocupación en la voz. «Está bien», aseguró su esposo. «¿Cómo se ve la esclusa, Penley?». «Iris se alarmó por nada», explicó el ingeniero. «Hay una abolladura cerca del mecanismo de apertura, pero la compuerta abrió sin problema. Nada importante ha sido dañado. No hay brechas». «Muy bien, volvamos a meterte entonces», dije. «Solicito unos minutos más aquí afuera, capitán», suplicó Penley, con un tono extrañamente apagado. «Es que es demasiado colorido como para irme todavía». «Un arco iris de colores». «¿Qué?», preguntó Gleason desde la sala de control. «Aquí afuera solo vemos blanco, Penley». «Capitán, por favor, ordénele que regrese», grité al micrófono, con la piel cada vez más húmeda y helada. Nada de esto se sentía bien. «¿Estás seguro de que todo está operativo, Penley?», preguntó Becker. «Sí, señor», respondió el astronauta con una voz serena. En los 5 años que llevaba conociéndolo, jamás había escuchado a Penley sonar tan apagado, tan falto de esa pasión, exageración y brillo característicos de su forma de vivir. Desde que cruzamos el umbral, había cambiado. Cada vez quedaban menos rastros de su verdadero yo. Primero, se volvió inusualmente callado. Luego, inusualmente tranquilo. Y yo prefería cuando no decía nada.
Si todo ha sido evaluado, vuelve a entrar y sella la esclusa, ordenó el capitán Becker. Sí, señor, respondió Penley, flotando de nuevo hacia nuestra vista. Nadó por la apertura de la esclusa, luego golpeó con el puño un gran botón gris, y la puerta se cerró detrás de él. Las botas blancas del astronauta golpearon torpemente el suelo, y me sonrió a través del visor del casco, mientras abría la segunda compuerta de la esclusa. Era una sonrisa cálida, reconfortantemente familiar. Parecía haber vuelto a ser el de antes. Increíble, suspiró Penley al quitarse el casco, mientras la puerta interior se cerraba detrás de él. ¿Qué quisiste decir allá afuera?, pregunté en voz baja, casi con miedo de hacerlo. Un arco iris de colores. Mi amigo simplemente se encogió de hombros, pero siguió sonriendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había vuelto a ser el de antes en absoluto. Había algo profundamente inquietante en la actitud de Penley, y lo que más me aterraba era que no sabía exactamente en qué había cambiado. Era más que una simple calma. ¿Cómo te sientes, Dr. Penley?, preguntó Gleason al entrar al pasillo. ¿Cómo sientes la piel ahora? ¿Aún tirante? En realidad se siente rejuvenecida, rió él, aplastándose la cara con una mano enguantada. Mejor que nunca. Bueno, solo para estar seguros, me gustaría hacerte un chequeo en la enfermería, dijo Gleason, alejándose por el corredor. Iré a preparar todo. El ingeniero, aún sonriendo, simplemente asintió mientras se quitaba el traje. ¿Estás bien?, susurré una vez que se quitó el casco y nuestra conversación ya no se transmitía por los altavoces de la nave. Acabo de decir que sí, ¿no?, respondió Penley, estirándose con fuerza y soltando un gran bostezo. Hombre, me siento como nuevo. Y fue entonces cuando mi corazón dio un pequeño salto fuera de ritmo. Parecía realmente nuevo. Ambos éramos hombres de poco menos de 30 años cuyo proceso de envejecimiento había sido detenido por la criostasis, pero esto iba más allá de un envejecimiento detenido. Era un envejecimiento revertido. Penley tenía 27 años cuando dejamos la Tierra, y ya empezaban a asomarle algunas canas a los lados. También tenía un poco de aspereza en la piel. Sin embargo, después de su caminata espacial, su cabello castaño lucía más como el que tenía cuando ambos entramos al programa de prácticas de la NASA en 2010. No quedaba ni una gota de blanco en ese marrón. Además, su rostro se veía liso otra vez. Infantil. Todas las líneas y marcas habían desaparecido. Mejor será que me saque este chequeo de encima, suspiró Penley, girándose sobre los talones y siguiendo a Gleason. Arrow, anunció el capitán Becker por los altavoces. Preséntese en la sala de control para una actualización de lectura de datos, por favor. Regresé a regañadientes al frente de la nave, desesperado porque la doctora Gleason me hiciera un chequeo médico también para que me dijera que mis ojos me estaban engañando. Que Penley no había rejuvenecido. En cambio, pasé 10 minutos examinando los datos sobre nuestro entorno en el medio. Los fragmentos de escombros espaciales, todavía las únicas lecturas físicas además de aquella señal de radio distante, empezaban a despejarse. Estábamos volviendo a la negrura y a la nada. Podremos volver a ganar algo de velocidad en unos cuantos millones de años luz, le dije al capitán. Casi hemos salido del campo de escombros. El capitán Becker asintió y aspiró profundamente, como si estuviera al borde de decir algo, de revelar alguna gran verdad que había descubierto tras observar el vacío durante más tiempo que el resto de nosotros. Tal vez, demasiado tiempo. Pero entonces, una voz desesperada estalló por los altavoces. Capitán Arrow, a la enfermería. Chilló. Yo no entiendo. Becker y yo abandonamos nuestras estaciones, corrimos por el pasillo y atravesamos una puerta automática hacia el puesto de Gleason. ¿Pero qué?, alcancé a decir, jadeando ante la escena frente a mí. La doctora Gleason, con el rostro pálido, estaba sentada junto a su mesa de operaciones azul, sobre la cual yacía un Dr. Penley muy complacido, con los dedos entrelazados descansando plácidamente sobre su abdomen. Se había remangado las mangas negras para que no colgaran más allá de sus manos, y sus pantalones demasiado grandes se habían subido hasta la parte superior de sus enormes zapatos. Penley había seguido envejeciendo en reversa. Estaba encogiéndose. Era, sin duda alguna, él por su rostro, pero ahora parecía un adolescente joven, quizá de 13 años.
No, repitió Gleason, mirando fijamente a la pared, como si se negara a encontrarse con la mirada de Penley, como si se negara a aceptar la existencia de esa imposibilidad científica frente a ella. Tenemos que detenerlo de alguna forma, tenemos que detener esto antes de que el rejuvenecimiento era lento, pero notorio. Con él llegó un sonido que me llenó de terror. El chirrido de superficies al rozar, como si Penley estuviera hecho de goma. Recordé su comentario sobre la tirantez de su piel. Recordé lo que dijo sobre un arco iris de colores. Recordé esa nueva personalidad que no le pertenecía. ¿Qué te pasó?, murmuré con horror, viendo cómo mi amigo se convertía en un niño de quizás 9 o 10 años. Y entonces su sonrisa se desvaneció, como si realmente me hubiera escuchado, como si hubiera recuperado por un momento su verdadera mente. Sin embargo, esa fue la parte más aterradora. Ya no parecía conforme con su destino, ni con su juventud. En sus ojos apareció una chispa de comprensión, y miró hacia las mangas enormes que colgaban de sus brazos y los zapatos que se le resbalaban de sus pequeños pies. ¿Qué me está pasando?, dijo con una vocecita infantil, como si su cerebro también estuviera rejuveneciendo. Ayúdenme. Gleason le acarició la mejilla con ternura, lágrimas llenando sus ojos. Te vamos a ayudar, Penley, mentí, intentando apartar la mirada para que no viera el miedo en mis ojos. Te lo prometo. Vamos a, musitó Gleason, perdiendo el hilo, como si su mente ya no pudiera sostenerse en la realidad. Tenemos que volver atrás, dije. Si logramos sacarlo del medio, tal vez las leyes normales de la física vuelvan a aplicarse. Tal vez empiece a envejecer de nuevo, como debe ser. Tardaríamos 4 horas en regresar al umbral, dijo el capitán Becker. En apenas 10 o 15 minutos, el Dr. Penley ha pasado de ser un hombre a un niño. No llegará. Seguirá rejuveneciendo hasta que... No, advirtió su esposa, con los ojos llenos de lágrimas. No lo digas. Podría detenerse si lo ponemos en criostasis, sugerí. Las leyes naturales no se aplican aquí, respondió Becker. Tenemos que intentarlo, suplicaba yo. Ya no está en nuestras manos, susurró el capitán, con la mirada tan perdida como desde que cruzamos el umbral. Ahora estamos siendo arrastrados hacia el centro. Gleason miró a su esposo con una mezcla de horror y desconcierto. ¿De qué estás hablando? Respondió Becker, como despertando de un trance, revelando que, quizá, era el menos centrado de todos nosotros. Arrastrados hacia el centro. Gritó su esposa. ¿Qué quieres decir con eso? Penley, que ahora parecía más cerca de ser un niño de guardería que un adulto, interrumpió chillando de terror. No quiero morir. Entonces, el hombre rejuvenecido se quitó los pantalones y saltó de la camilla con su camiseta enorme puesta como un vestido. Los 3 adultos que quedábamos lo miramos boquiabiertos mientras corría fuera de la enfermería y por el pasillo. Yo lo alcanzo. Prometí, girando sobre mis talones y saliendo tras él. Esperaba que Penley encontrara un rincón tranquilo de la nave para sentarse a llorar. Esperaba que, cuando llegara a él, ya se hubiera convertido en un infante. Pero abrí los ojos de par en par al oír el leve silbido de una compuerta abriéndose. Y entonces vi al pequeño cuerpo de Penley, vestido solo con esa camiseta enorme, escabullirse dentro de la esclusa. Penley, no. Grité con todas mis fuerzas. Llegué a la compuerta interior un segundo después de que se cerrara, y estuve a punto de presionar el botón para reabrirla, pero Penley fue más rápido. Con la agilidad de un niño, ya había abierto la puerta exterior. Hubo un momento de silencio y quietud. El niño no flotó hacia la negrura. No se congeló, ni cambió de color, ni se hizo pedazos. Después de todo, no estábamos en el espacio. Estábamos en otro lugar, con otras reglas. Quizá Penley había vislumbrado más de la verdad que nosotros, pero ni siquiera él lo comprendía. Claramente creía que algo en la oscuridad, o en el arco iris invisible, lo salvaría. Que revertiría su destino de rejuvenecimiento. Así está mejor, lo escuché susurrar, con una voz inexplicablemente audible a través de la compuerta interior, incluso sin casco. El capitán Becker y la doctora Gleason corrían por el pasillo hacia mí mientras yo golpeaba furioso la puerta de la esclusa. Ni se te ocurra acercarte a ese botón, Arrow. Me advirtió Becker, gritando mientras corría.
El capitán me apartó bruscamente hacia atrás, y los tres observamos en un silencio atónito como el niño, expuesto a la negrura más allá de la esclusa abierta, se giraba para mirar por la ventana ovalada de la compuerta interior. Entonces llegó un terror que jamás podré borrar de mis ojos. La enorme camiseta de Penley cayó al suelo metálico de la esclusa, y de ella brotaron una docena de gusanos carnosos gigantes de distintos tonos de azul, rojo, amarillo y verde. Un caleidoscopio de pesadilla de formas retorcidas que alguna vez fueron mi amigo. Mientras los tripulantes sobrevivientes gritaban, las criaturas se arrastraban por las paredes, el suelo y el techo de la esclusa, y algunas comenzaron a cubrir el otro lado del ventanal. Y justo cuando rogaba que la pesadilla terminara, para que mi corazón pudiera descansar, se abrieron horribles hendiduras en las cabezas de los gusanos. Movieron sus pequeñas mandíbulas al unísono para pronunciar palabras con una sola voz. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Por qué me miran así? Me siento mejor. No parpadeé. No me moví. No hablé. Solo pensé una palabra. Penley. Seguía siendo Penley. Esas criaturas habían asumido la conciencia de mi querido amigo. Era como si él fuera su mente colmena, involuntaria e inconsciente. Penley no se daba cuenta de que no se había vuelto mejor en absoluto. Él, o eso, comenzó a llorar, perturbado por nuestros gritos constantes. Por favor, basta, solo abran la puerta para mí. No puedo entender cómo presionar el botón, suplicó con una voz asustada. Entonces, mientras los gusanos manipulaban el panel al otro lado de la compuerta interior, se escuchó un estallido de chispazos. ¡Corran!, grité. Mientras esas abominaciones gusanoides freían el mecanismo, el capitán Becker agarró del brazo a su esposa, tirando de ambos mientras huíamos hacia la sala de control. No fuimos arrastrados de inmediato hacia la negrura del medio, pero temía un destino peor, después de haber visto lo que ese espacio profano le hizo a Penley. Llegué primero a la sala de control y me quedé junto a la puerta con miedo, observando cómo el impío arco iris de gusanos giraba por dentro del pasillo, mordiendo los talones de Becker y Gleason mientras escapaban. Las criaturas chillaban de horror, las hendiduras en sus cabezas ondulaban al unísono. Penley nos perseguía solo por confusión, por la tristeza de ver a sus antiguos amigos abandonarlo. Fuera como fuera, no iba a dejar que esa cosa nos alcanzara. Cuando Becker y Gleason cruzaron la puerta, presioné el botón con fuerza para encerrarnos a salvo dentro de la sala de control. «Ah», gimió Gleason, mirando por encima del hombro. «Creí que hay un yo no». «¿Estás bien?», jadeó Becker, revisando la espalda de su esposa. «Ninguno te tocó, ninguno logró entrar. ¿Qué era esa cosa?». «No te hagas el tonto ahora», gruñí. «Ese era el Dr. Penley. El hombre al que sentenciaste a morir. Te dije que no debía salir allá afuera. Que debimos habernos dado la vuelta en cuanto sonó la alarma. Teníamos que seguir avanzando», dijo el capitán con la mirada vacía, volviendo a su panel de control y observando los escombros que se desvanecían. El sacrificio de Penley no fue en vano, ya casi alcanzamos la señal. «Aún están allá afuera», gimió Gleason, estremeciéndose mientras se rascaba la piel, como si todavía creyera que uno de los gusanos se le había metido sin que lo notara. Fue entonces cuando me di cuenta. Los cabellos grises de la doctora empezaban a reducirse en número. Estaban siendo invadidos por mechones rubios. Y las arrugas en su rostro parecían menos. Debía ser una mujer de unos 50 y tantos años, pero ya lucía como si hubiera rejuvenecido una década. La tocó, pensé, recordando cuando Gleason acarició la cara de Penley en la enfermería. Mientras comenzaba a alejarme de ella lentamente, la doctora lo notó y frunció el ceño. «¿Qué? ¿Qué estás?», empezó a decir. Pero no necesitaba terminar la pregunta. Ya lo sabía. Lo vi en sus ojos. Había sentido la tirantez de su piel, como la de un esguince. Por eso se rascaba con tanta desesperación. «Dios mío», sollozó, llevándose ambas manos al rostro. El capitán estaba absorto por algo afuera. «Miren, es increíble». Gleason temblaba. «Capitán, yo. Solo miren», gimió él, sin apartar la vista mientras señalaba con el dedo índice hacia la escotilla. Los tres miramos al frente y vimos que habíamos salido del mar de escombros blancos, tras minutos o años, y entrado a un vacío de colores giratorios.
rojos y amarillos furiosos, girando hacia adentro y convergiendo en un punto central blanco. Ese punto me hizo sentir desequilibrado. Era un blanco de alguna manera más aterradoramente ausente e inestable que la negrura del espacio. Peor, incluso, que la oscuridad del medio. No lo mires, susurró finalmente el capitán Becker, con una lágrima en el ojo. Nunca volverás a ver otra cosa. Fuiste tú quien nos dijo que miráramos. Grité, apartando la vista de inmediato. Sentí una ligera picazón en el ojo, como si un cabello se me hubiese metido, y forcejeé, traté desesperadamente de sacarlo. Becker, por favor, sollozó Gleason, dejando de lado la formalidad mientras caía de rodillas. Una vez que la picazón se disipó, odió la ilusión de haberlo hecho, logré volver a enfocarla. Se veía más joven que yo. Cara de niña, cabello rubio. Su cuerpo empezaba a parecer pequeño y frágil dentro de su ropa enorme, tal como había pasado con Penley. Capitán, empecé. Creo que deberías mirar a tu esposa. Mantuve mi mirada en Gleason, principalmente para evitar volver a mirar por la escotilla. Mis ojos finalmente se sentían más sueltos, menos como si un alambre se estuviera enrollando con fuerza a su alrededor, cortando mis retinas hasta que no pudiera ver nunca más que aquel blanco cegador. Te amo, susurró Gleason, con una voz mucho menos ronca, mucho menos desgastada por el tiempo. Esto pareció sobresaltar al capitán. Finalmente, con un esfuerzo visible, logró apartar los ojos del centro hipnótico del universo para mirar a su esposa. Y entonces se estremeció, emitió un gemido doloroso y desgarrador. Cariño, balbuceó, tambaleándose hacia ella. Gleason era ya una adolescente. Una niña dentro de ropa demasiado grande. Becker por fin pareció volver en sí, con algo que vagamente recordaba a la humanidad, y corrió hacia ella, arrodillándose a su lado. Tengo miedo, susurró su esposa, mientras volvía a ser una niña rejuveneciendo de 10, a 9, a 8 años. No tengas miedo, amor, sollozó Becker, acunando a la niña que se encogía dentro de su ropa adulta. Vamos a arreglar esto, te llevaremos a la cámara de criostasis. Todavía están allá afuera, le recordó ella con voz de niña, asintiendo con su pequeña cabeza de párvula hacia el pasillo más allá de la sala de control. Los sonidos de aquellas cosas parecidas a gusanos, arañando la puerta aún se oían débilmente. No lo lograríamos y no quiero ir hacia la negrura. No quiero convertirme en Penley. Por favor, no. De pronto, dejó de hablar. Al convertirse en un bebé, parecía que las cuerdas vocales de Gleason habían dejado de funcionar, o que su cerebro había olvidado cómo hablar, había perdido los años de aprendizaje necesarios para hacerlo. Y entonces llegó el verdadero horror. Becker la sacó de la camisa, alzando en brazos al bebé mientras lloraba a gritos con ella. Lloraba mientras soportaba el lento, agonizante y regresivo final de su gran amor. Gleason volvió al estado fetal, luego al embrionario, luego a montículos cada vez más pequeños de existencia hasta convertirse en células demasiado diminutas para ver. El capitán tembloroso miró fijamente sus palmas vacías. Su esposa había rejuvenecido hasta desaparecer. Había dejado de existir. Me dejé caer al suelo, tan aterrorizado y psicológicamente destrozado como el capitán frente a mí. Mi único destello de esperanza era que aquel hombre en el suelo hubiese recuperado su humanidad, que tal vez fuera lo suficientemente humano para llevarnos de regreso. Pero entonces los sollozos de Becker cesaron, y se puso de pie con la mirada vacía, volviendo al panel de control. Volviendo a mirar con anhelo por la escotilla, al centro del universo. Tenemos que regresar ahora, susurré, señalando la cápsula de emergencia fijada al costado de la nave accesible, por suerte, desde la sala de control. Tenemos que abandonar la nave. Solo hay una forma de traerla de vuelta, Arroyo sabe que lo haré, balbuceó. Haré lo que sea por recuperarla. Ella se fue, Becker. Grité, dirigiéndome hacia la escotilla de emergencia. Tienes que venir conmigo a la cápsula ya. No tenemos libre albedrío, susurró Becker. Somos fragmentos de materia convocados de regreso a su punto de creación, al principio, al medio y al final del universo. Estamos aquí para reiniciarlo todo. Para volar en la Iris 10 hacia ese corazón blanco. Para contraer el universo y que así pueda expandirse de nuevo. Es un ciclo. Me deslicé silenciosamente dentro de la cápsula de escape.
La puerta se cerró, y la voz de Becker continuó saliendo de los altavoces superiores, mientras el motor de la cápsula se encendía. Becker susurró. Esto no es como termina, Arrow. Esto es como comienza. No voy a morir aquí, capitán, dije, mientras la cápsula se desprendía. Ya lo hemos hecho y lo haremos, respondió él. Morirás en círculos, y círculos, y círculos, y círculos. Mi pecho se oprimió. El hombre de los dientes. Siempre había sido el capitán Becker. Y mientras mi cápsula de escape se alejaba de la Iris 10, que se precipitaba hacia el centro blanco del universo, los horribles rojos y amarillos del medio tiraban y se tensaban, y todo se contraía, todo colapsaba hacia esa nave que se dirigía al corazón de todo. Huí tanto del final como del principio del universo. Crucé de nuevo el umbral, y entonces me encontré regresando a la Tierra en el año 2025, con una historia imposible de contar. Temo la falta de libre albedrío de la humanidad. No importa cuánto lo intente, viviré esta tortura por toda la eternidad. Volveré a ser un niño, atormentado por mensajes, símbolos y entidades que me persiguen, todo culminando en un viaje al medio, donde una nueva nave Iris 10 se sumará a ese eterno y creciente cementerio de escombros blancos. Estamos, y siempre estaremos, destinados a volar de regreso al centro del universo. Destinados a morir en círculos, y círculos, y círculos, y círculos. La niebla se disipa, por ahora. Gracias por acompañarme en este rincón donde los suspiros se congelan y las sombras susurran. Yo soy Tenebris y mi voz seguirá persiguiéndote en la oscuridad. Suscríbete, si no temes volver a este lugar, dale like, si tu corazón aún late, y comenta algo positivo antes de que el silencio te reclame. Nos veremos muy pronto. O quizás, ya estoy detrás de ti.